Jesús. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí, que es la traducción correcta, criminal, uno de los criminales allí le dijo que estaba, uno de los criminales allí colgando empezó a insultarlo, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Pueden tomar asiento, es palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, lo que nos has dado y sobre todo la salvación que Cristo compró por nosotros en la cruz. Bendice esta predicación y úsala para que, como dice tu palabra, no vuelva a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. A través de la historia, desde que el cristianismo nació en el primer siglo, han habido lo que nosotros podemos llamar conversiones dramáticas o importantes, personas que se han convertido a Cristo de una manera dramática o cuya conversión ha impactado de manera dramática la historia del cristianismo. Cuando Víctor Ríos se convirtió a la edad de 15 años, eso no salió en el periódico, ni va a ser tema de un libro, ni de una película, porque Víctor Ríos era un muchachito ahí que no tuvo ni siquiera tiempo de portarse mal por mucho tiempo. Se convirtió a Cristo y fue probablemente una de millones de historias de personas que viven vidas normales y que eventualmente entienden que necesitan a Cristo y se convierten. Pero otras conversiones, como dijimos ya, han sido más dramáticas y más impactantes. Yo siempre recuerdo la historia de mi cuñado, Arturo Mota, el que era esposo de Tamaira Mota, nuestra directora de niños, que murió en un accidente de tráfico hace unos 5 años. Arturo era adicto a las drogas, como la mayoría de los hombres, ¿verdad? Mujeriego, vivía la vida loca. Una noche se endrogó, se robó una ambulancia de un hospital, se la manejó, chocó contra un carro de policía, se subió a una barandilla y se tiró de cabeza y se rompió la cabeza, cayó preso esa noche y en la cárcel conoció a Cristo. Entonces yo digo, yo pienso que algún día yo escribiré un libro acerca de la historia de Arturo Mota, porque son conversiones dramáticas, ¿verdad? Historias dignas de poner en un libro. En el siglo III de la era cristiana, hubo un emperador llamado Constantino, hijo de otro emperador, el cual dice la historia que cuando fue llamado a ocupar el trono, tuvo que pelear con Maximinius y Valerio, 2 de sus contrincantes, y que en una visión antes de la batalla, él vio una señal en el cielo, una cruz, y una voz que le dijo: bajo este símbolo vencerás. Y efectivamente Constantino el Grande llegó a vencer a sus enemigos, a Valerio y Máximos, y a convertirse en el emperador romano, que en el año 313 de la era cristiana promulgaría el Edicto de Milán, lo que legalizaba el cristianismo que por muchos años había sido perseguido por Roma. Y a partir de ese momento la iglesia cristiana vivió lo que se conoce en la historia como la paz cristiana, gracias a Constantino. Unos años después nació el que más tarde se conocería como San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona nació en el norte de África, era hijo de un pagano
padre pagano y de una mujer cristiana. Su padre le enseñó desde pequeño a todos los placeres y todas las cosas que tenían que ver con la vida mundana. Su mamá, por otro lado, trató de inculcar en él valores cristianos hasta que un día, la historia dice que él escuchó una voz del cielo que le dijo: lee la carta del apóstol Pablo a los romanos. Él leyó la carta, se convirtió a Cristo y por supuesto pasó a ser uno de los cristianos y escritores más influyentes en la historia del cristianismo. Escribió más de 30 libros. Uno de ellos es Confesiones de San Agustín, donde él confiesa muchos de los pecados que él tenía antes y todavía después de ser cristiano. Él cuenta que cuando tenía 15 años de edad, decidió robarse las frutas del jardín de su vecino, no porque a él le gustaran las frutas o porque él las necesitaba, pero dice él que él quería sentir esa adrenalina de hacer algo mal hecho. Y dice que cuando lo hizo, le gustó, no porque se había robado la fruta, sino porque había participado de un pecado. Pero repito, su conversión cambió prácticamente la historia del cristianismo. Y así pudiéramos mencionar muchos otros, pero déjenme solamente señalar a C.S. Lewis. Nació en el siglo XIX, murió en el siglo XX. C.S. Lewis se convirtió a la edad de más o menos 30 años después de vivir una vida tumultuosa, y él fue influenciado por J.R.R. Tolkien, el que escribió The Lord of the Rings. Y ustedes saben que C.S. Lewis fue quien escribió las Crónicas de Narnia y otros libros que impactaron de manera extraordinaria la historia del cristianismo. Y un hombre que vivía prácticamente sumergido en la educación, en la filosofía, en la Universidad de Oxford, llegó a conocer a Cristo de una manera dramática, influenciada por personas que también sus vidas fueron transformadas por el poder del Evangelio. Y hoy en día los recordamos como grandes hombres de la historia. Tiempo nos faltaría, por supuesto, hoy, para mencionar los grandes hombres y las mujeres dentro y fuera de la Biblia que conocieron a Cristo de una manera dramática. Ustedes recuerdan que este basquetbolista Curry de los Warriors es cristiano, que Juan Luis Guerra, el merenguero, es cristiano, que Héctor el Father, el reggaetonero, se convirtió a Cristo, y la mayoría de ellos son historias dramáticas de conversiones de personas que vivían en el mundo 100%, pero un día tuvieron un encuentro milagroso con el Señor. Dentro de la Biblia, ¿quién nos recuerda la historia de Pablo? Un hombre criado dentro del judaísmo, educado en las mejores universidades, un hombre celoso de Dios, pero que sus intenciones estaban equivocadas. Él fue uno de los peores perseguidores de la iglesia primitiva. Él estaba allí cuando asesinaban a Esteban. Dice que él le agarró las ropas a quienes lo apedreaban. Y ustedes recuerdan, ustedes leen el libro de Hechos, que camino a Damasco para ir a meter presos a los cristianos, una luz y una voz se le apareció en el camino diciéndole: Saulo, porque ese era su nombre romano, Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y de una manera dramática y milagrosa, Saulo de Tarso se convierte y va a pasar a ser el apóstol Pablo, autor de una tercera parte del Nuevo Testamento, una conversión dramática. Dentro de la Biblia, ¿quién nos recuerda a la mujer del pozo? Una mujer que vivía una vida cuestionable, ¿right? Una mujer que probablemente no tenía buena fama donde vivía, en el barrio donde vivía, y que era víctima probablemente de los chismes de las personas. Y allí, un día, al mediodía, en el pozo, tiene un encuentro con Jesús y reconoce que Él es el Mesías. Su vida es transformada y se convierte en una de las primeras misioneras que encontramos en la Biblia, predicándole el Evangelio a otros. ¿Quién no se acuerda de Zaqueo? Que era un ladrón, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Era un delincuente que le vivía robando dinero a todo el mundo. Se convierte a Cristo después que se encarama en un árbol, porque era muy chiquito, no podía verlo. Y dice que cuando se convierte a Cristo, él mismo dice: voy a devolverle a todo el mundo. ¿Y quién no recuerda otras conversiones, como el carcelero de Filipo? Un hombre que vivía en un mundo secular, bregando con lo más bajo de la sociedad de aquella época. Pero una noche, cuando Pablo y Silas se encontraban presos, en el capítulo 16 dice la Biblia que después de un terremoto, que las cárceles se abrieron y él pensaba que los presos habían escapado, y él ve que Pablo y Silas están allí. Él hace la famosa pregunta del Nuevo Testamento: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Pero de todas estas conversiones dramáticas y milagrosas y extraordinarias, yo soy uno de los que cree que probablemente la más significativa de todas, y una de mis ilustraciones favoritas, si ustedes me han escuchado predicar con atención, es el delincuente en la cruz. Recuerden, no lo llamamos el ladrón en la cruz, a pesar de que hay versiones en español que lo llaman de esa manera, porque sabemos que estos hombres eran culpables de algo mucho más serio que un simple robo. Eran probablemente terroristas que habían sido condenados a muerte por el Imperio Romano. ¿Quién era este hombre? Bueno, la tradición católica romana basada en los libros apócrifos le da dos nombres. ¿Se acuerdan cuáles son? Dimas y Gestas. Pero la verdad es que no podemos comprobar que esos fueran sus nombres. La tradición dice que el buen ladrón, el protagonista de nuestra historia, fue crucificado a la derecha de Jesús, mientras que el mal ladrón, el mal delincuente, fue crucificado a la izquierda. Tampoco tenemos suficiente evidencia para creer que eso es así. Eso no importa si fue a la derecha o fue a la izquierda o cuál era su nombre. Lo que sí podemos recrear nosotros es qué pasó aquel día. Al igual que se hacía con todos los condenados a muerte, la práctica romana era erigir la cruz, el palo vertical, en la cual el individuo iba a terminar siendo crucificado. Y como decíamos el domingo pasado, que fue probablemente la historia y el caso de Jesús, se les hacía cargar a ellos el palo transversal. Y parte del castigo, parte de la vergüenza era hacerlos desfilar por el camino que más tarde nosotros llamaríamos la vía dolorosa, que es el recorrido que Jesús hace desde su lugar de encarcelamiento hasta el Gólgota, el lugar de la calavera, donde eventualmente sería crucificado. Estos individuos probablemente recorrieron el mismo camino. No tenemos evidencia para creer que ellos estaban esperando a Jesús en el Gólgota y que Jesús fue el único que recorrió el camino de la vía dolorosa. A lo mejor llegaron por otro camino, a lo mejor llegaron por otro lugar, pero lo más probable es que este individuo, estamos hablando ahora del que no se arrepintió, aquel hombre estaba en camino a lo que iba a ser el último día de su vida. Por su mente debían estar pasando todos los recuerdos de los crímenes que debió haber cometido, porque aparente y alegadamente, como se dice, para uno no cometer errores, estos individuos habían cometido crímenes, habían sido juzgados en una corte y habían sido encontrados culpables. Allí, en el camino, habían personas que se acercaban para ver lo que pasaba, como en toda situación donde hay curiosos. Algunos, movidos por el morbo, querían ver lo que estaba pasando. Otros llegaban con la intención de burlarse de aquellos que iban a ser sacrificados, porque lamentablemente muchas personas que están pasando por situaciones difíciles encuentran aliento o satisfacción en deleitarse en la maldad de otros o en deleitarse en el sufrimiento de otros y de esta manera encontrar algún tipo de respuesta a lo que es su propio dolor. Dicen algunos autores que probablemente ellos ni siquiera escuchaban, sumidos en sus pensamientos y en lo que les estaba a punto de pasar, probablemente ni veían ni escuchaban lo que estaba pasando alrededor de ellos hasta que llegó el fatídico momento donde fueron puestos encima de la cruz para inmediatamente ser levantados. No tenemos evidencia ni información de cómo fueron clavados en la cruz, pero lo más probable es que al igual que Cristo, también clavos fueron utilizados para que estos individuos pudieran colgar del madero. Ustedes ven las películas que Hollywood pone en la televisión, que casi nunca reflejan la realidad de lo que la Biblia enseña. Y ustedes ven que a Cristo le clavan clavos, pero a los delincuentes no, lo amarran con soga. Eso no está en línea con la historia de lo que probablemente pasó. Lo más probable es que al igual que Jesús, estos hombres también experimentaron el dolor de los clavos, que fueron pasados por sus muñecas, no en la mano, porque el peso del cuerpo hacía que la mano se desgarrara, sino que eran
clavados por la muñeca para que pudieran sostener el peso del cuerpo. Y una vez en la cruz, probablemente ellos comenzaron a entender, o como dicen en algunos países, le cayó el 20. Empezaron a darse cuenta o a entender finalmente lo que estaba pasando y cuál era su destino. Y probablemente comenzaron a ver a los primeros curiosos que se acercaron a la cruz, algunos, como decía ya, por curiosidad, otros para burlarse de ellos, porque la Biblia que leímos hace unos momentos dice que los soldados se burlaban, que los oficiales se burlaban, que la gente se burlaba de ellos. Y este delincuente probablemente encontró satisfacción o algún momento de satisfacción al burlarse él también de los otros, porque inmediatamente, no sabemos si ellos lo sabían antes de tiempo o no, pero en ese momento se dieron cuenta que ellos no eran los únicos que iban a sufrir la pena de muerte ese día. Este hombre, si es verdad que lo crucificaron a la izquierda, una vez levantado dijo, pero espérate, yo no estoy solo. A veces hay satisfacción en sufrir juntos, ¿verdad? Por eso la gente dice que el pan acompañado, ¿verdad?, sabe mejor y las penas compartidas duelen menos. Entonces, digo, bueno, por lo menos no estoy solo, hay dos más conmigo aquí. Y a pesar de que la gente allá abajo está vociferando y gritando, yo no tengo por qué quedarme callado. Y dice la Biblia, dicen los evangelios, que este hombre también comenzó a burlarse. Pero ¿de quién se burlaría si él está corriendo con la misma suerte? Algunos evangelios dicen que ambos ladrones, ambos delincuentes, los dos se burlaban de Jesús. ¿Y por qué de Jesús? Bueno, porque acuérdense que Jesús fue crucificado en el medio y los expertos dicen que la razón principal por la que Cristo fue puesto en el medio de los dos delincuentes era porque ellos entendían que Cristo era quien más merecía morir por crucifixión ese día. Y este hombre encuentra algún tipo de satisfacción en burlarse de ¿cuál de los dos? Bueno, me voy a burlar de aquel que ya la gente está haciendo burla. Me voy a burlar de aquel que tiene un letrero ahí arriba que dice que es el rey de los judíos. Y probablemente eran judíos aquellos dos hombres que estaban crucificados al lado de Jesús. Y probablemente habían escuchado a Jesús predicar o probablemente habían escuchado a alguien hablar de que Jesús se autoproclamaba el Mesías, de que Jesús se autoproclamaba el Hijo de Dios. Y qué ironía de la vida, que aquel que se proclamaba Dios, aquel que se proclamaba el Mesías, aquel que había hecho milagros, ahora sufría la misma suerte que él, clavado, indefenso, en una cruz. Y comenzó la burla, y comenzaron los dichos, y comenzaron las palabras ofensivas. Si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos también a nosotros, porque de alguna manera en las palabras de este individuo había alguna esperanza de que un milagro lo salvara. Y no es cierto que, dice un dicho, que mientras hay vida hay esperanza. Y hay personas que están condenadas a muerte por alguna razón, pero abrigan de alguna manera la esperanza de que algo suceda y sus vidas sean rescatadas. Porque, a ver cómo digo esto que no suene mal, a los vivos no nos gusta morirnos. Nos gusta estar vivos, ¿verdad que sí? Nadie quiere morirse. Y este hombre no era la diferencia, porque en sus insultos y en la manera en que él se burla de Jesús hay un tono de esperanza. Si tú eres el Cristo, bájate y bájanos a nosotros también, o sea, no te vayas tú solo. Ayúdanos a salir de esta encrucijada. Pero en medio de todo eso no sabemos cuánto tiempo pasó desde las 9 de la mañana en que las 3 cruces fueron levantados, pero lo que sí sabemos es que, como hemos señalado ya, esta es la segunda frase que Jesús va a pronunciar desde la cruz. Minutos antes, el otro delincuente tiene un cambio de mentalidad, porque algunos evangelistas dicen que él fue también uno de los que comenzó burlándose de Jesús. Y este hombre va a reprender
al delincuente de la izquierda diciéndole, pero la verdad es que tú eres bárbaro. La verdad es que tú no tienes remedio. ¿Cómo es posible que tú, viendo lo que nos está pasando y sabiendo que tú y yo merecemos estar aquí donde está, pero este hombre es inocente? Y ahí hace la pregunta, la petición que lo convierte probablemente en uno de los mejores ejemplos de conversión en la historia. Señor, en el original dice la Biblia que él llama a Jesús Señor, el título reservado para Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué osadía la de este hombre hacer esa petición. 2 hombres pagaban su deuda a la sociedad. Uno pagaba la deuda por nuestros pecados. 2 hombres fueron condenados a la muerte, pero uno de ellos murió para darnos vida a nosotros. Y hay 3 cosas que yo quiero compartir con ustedes hoy, que hacen de este ejemplo y de este hombre una historia digna de considerar y que yo creo que también nos puede enseñar muchas cosas a nosotros. Y la primera de ellas es que este individuo fue presentado delante de Cristo como, alguien pudiera decir, por causa de la suerte. Yo diría que fue el plan de Dios que lo llevó hasta estar a los pies de Cristo o delante de Cristo. Pero a diferencia de otros que fueron llevados, como ¿se acuerdan de la historia del paralítico que sus compañeros fueron y lo llevaron hasta donde estaba Jesús? A ti y a mí probablemente alguien nos llevó a Cristo, alguien nos invitó a la iglesia, alguien nos presentó el evangelio, pero otras personas, como algunos de los ejemplos que mencionamos al principio, oyeron voces del cielo, vieron visiones o en su mente recibieron un mensaje de una manera extraordinaria y sobrenatural. Dios permitió que las circunstancias colocaran a este individuo al borde de la muerte, pero morir al lado del Salvador. Qué gran privilegio. Número 1, este hombre hace lo que se conoce como una oración salvadora. Fíjense cómo dice el pasaje. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay 4 implicaciones en esta oración que yo creo que vale la pena que nosotros consideremos en el día de hoy. Número 1, este hombre reconocía que él era pecador. Fíjense que cuando él habla en su interlocución con el otro delincuente, él reconoce, tú y yo merecemos estar aquí. Tú y yo no somos inocentes. A nosotros no nos están crucificando porque cometieron un error en la corte o porque están tratando de hacer algún chanchullo político, decimos en mi país. Nosotros somos culpables. Y mi querido hermano y hermana que me escuchas en el día de hoy, el primer paso para recibir salvación es reconocer que somos pecadores. Y usted dirá, bueno, pero eso es fácil, reconocer que uno es pecador, porque ¿quién puede levantar la mano y decir que nunca ha pecado? A ver, qué bueno que nadie levantó la mano. Pero usted se sorprenderá cuando a veces uno trata de presentar el evangelio a alguna persona y dice, pero yo no soy pecador, yo no he hecho nada malo, yo nunca he robado un banco, yo nunca he matado a nadie, ¿verdad? Esas son siempre las frases que utilizamos, ¿verdad? Yo soy mejor que el otro, porque una de las excusas que los seres humanos a veces inventamos o creamos para defendernos delante de Dios es, aquel es peor que yo. Y fíjense que cualquiera de los 2 delincuentes puede haber dicho, tú eres peor que yo. Yo no debería estar aquí, tú sí, porque tú cometiste más crímenes que yo. Pero este hombre no busca excusas. Él sabía quién era, él sabía los pecados que había cometido, él sabía que él era pecador. Prerequisito número 1, reconocer que hemos fallado delante de Dios. Número 2, él reconoce que él, por haber pecado, merecía el castigo que se imponía. Si él era judío, y creemos que lo era, él conocía la ley de Moisés,
Él probablemente había sido instruido en la palabra de Dios y sabía que Dios es un Dios santo y bueno y misericordioso, pero justo. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 9:27 que está destinado para todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. La palabra de Dios también habla en Juan capítulo 3, versículo 18. Jesucristo dice, aquel que cree no va a ser condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La Biblia es clara que el juicio y el castigo de Dios es parte de lo que le espera a los hombres cuando no se arrepienten de sus pecados. O sea, Dios es un Dios de misericordia, pero Dios es un Dios justo. Y él sabía que por lo menos en esta vida el pago que él debía hacer era morir para poder cumplirse la ley. En tercer lugar, él se dio cuenta que quien estaba crucificado en el medio era una persona inocente. En otras palabras, él sabía que Cristo no había cometido ninguna falta que mereciera el castigo que estaba recibiendo. No sabemos si él había oído a Jesús predicar, no sabemos si alguien le había hablado de Jesús, no sabemos si él sencillamente vio el letrero que decía Rey de los Judíos y entendió que eso no era una razón para que un hombre muriera de una manera tan trágica en la cruz. No sabemos qué llevó a este individuo, pero lo que sí sabemos es que él reconoció que Cristo era inocente. Y la Biblia está cargada de versículos bíblicos cuando señala de que Jesucristo nunca pecó, de que nunca envidió, de que nunca le hizo mal a nadie, de que nunca se robó nada, de que Él fue un hombre perfecto, de que Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para que un cordero pudiera ser ofrecido en sacrificio, tenía que ser puro y perfecto. Y Jesucristo cumplió con esos requisitos para poder ser entregado en la cruz. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, punto número 4, este hombre no solamente reconoció que era pecador, no solamente reconoció que su pecado merecía castigo, no solamente se dio cuenta de que Jesucristo estaba allí siendo perfecto, él entendió que su única salida, la única esperanza, la única manera en que él podía salir airoso de esa situación era depositando su fe en aquel que moría al lado de él. Por eso, él le dice a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y parece, uno ha leído tanto esa frase y uno ha visto tanta la película y ha escuchado tantos mensajes en Semana Santa que a veces, como yo siempre he dicho, nos entra por un oído y nos sale por otra. Pero qué osadía, con qué méritos, bajo qué pretexto este hombre pretendía que Cristo lo llevara a su reino santo, un individuo que estaba muriendo precisamente por lo pecador, lo delincuente y lo criminal que era. ¿Y sabe por qué decimos eso? Porque eso precisamente es la misericordia de Dios. Que mereciendo nosotros estar crucificados en esa cruz, que mereciendo tú y yo el juicio de Dios, que no teniendo ninguna razón para ir a pedirle nada a Dios, podemos hacerlo y Él nos perdona. ¿Usted no cree que eso es maravilloso? Porque ¿quién de nosotros se atreve a decir que nosotros sí tenemos derecho a ir a donde Dios y pedirle que nos deje entrar a su reino, al paraíso santo donde Él mora en santidad? ¿Con qué méritos? Ninguno. Pero Bill Gates, famoso multimillonario, dijo una vez que mucha gente en este mundo no consigue cosas porque no las pide. Que él, cuando estaba en sus primeros años, él pedía favores a gente importante, a gente que sabía más que él, oportunidades, y dice que casi nunca la gente se la negaba. O sea, él dice, pidan, que no se pierde nada con pedir. Lo peor es que te va a pasar es que te digan que no, ¿verdad? Cuando usted se le declara a una muchacha, lo peor que va a pasar es que le digan que no. O sea, declárese, eso no tiene nada que ver. Usted no pierde nada. Cuando uno estudia ventas,
¿verdad? Lo primero que le enseñan a uno es eso, que lo peor que te puede pasar cuando tú tratas de venderle algo a alguien que te digan que no lo quiere. Más nada, no te van a matar por eso. Y Cristo está diciendo a aquellos que han pecado, a aquellos que saben que merecen la condenación, a aquellos que no merecen la salvación, a aquellos que lo que merecen es estar metidos en una cárcel o por lo menos juzgados por la sociedad, por su inmoralidad, por sus crímenes, por sus bajezas. Cristo está diciendo, ven, pídeme la salvación, que yo te perdono y te dejo entrar al reino de los cielos conmigo. Y ese día, ese hombre entró de la mano de Cristo al paraíso. Eso se llama misericordia, eso se llama gracia. Y lo que Él manifestó es fe. Admitir que somos pecadores, reconocer que merecemos juicio, reconocer que Cristo es el Cordero de Dios inmolado, santo, puro, que pagó por nuestros pecados, y confesarlo, pedirle que Él nos perdone. Lo segundo que pasó ese día, en esta petición o oración del hombre, fue que una profecía se cumplió. La palabra de Dios dice en Isaías, capítulo 5, versículo 9, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. En el pasaje que leímos, en Lucas 23, se cumple esa profecía diciendo que Él fue crucificado junto con criminales. Esa profecía de Isaías 53, 9 tiene tres partes. Se le asignó un sepulcro con los malvados, fue crucificado o murió entre los malhechores, pero en Él no hubo engaño en su boca. Una y otra vez la palabra de Dios se cumple. La Biblia revela que por lo menos 300 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron con Jesucristo. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, pero es bueno recordarlo. Hay un matemático que hizo un análisis. Si solamente 8 profecías del Antiguo Testamento se tenían que cumplir en una sola persona, las probabilidades eran 1 a la 28 potencia. Ahora, yo sé que usted no puede imaginarse qué cosa significa 1 a la 28 potencia. Pues déjeme darle un ejemplo. Según este matemático, la posibilidad de que 8 profecías se cumplieran en Jesucristo, en Él solo, es lo mismo que tomar el estado de Texas, llenarlo con monedas de 25 centavos de 2 pies de altura. El estado de Texas es el más grande de la nación. Llenarlo con monedas de 25 centavos de 2 pies de altura. Tomar una moneda, ponerle una X roja, tirarla en el medio y mandar a una gente que la encuentre. ¿Usted cree que la va a encontrar? O sea, las posibilidades son 1 a la 28 potencia. O sea, en pocas palabras, es un milagro que 8 profecías acerca del Mesías se cumplieran en Jesucristo. Pero la Biblia no enseña que 8, 300 profecías se cumplieron. Porque la palabra de Dios es infalible. Porque Cristo es el Mesías. Ese letrero que decía el rey de los judíos estaba bien escrito. Y por eso cuando a Poncio Pilato le dijeron, oye, quita el letrero, que él dijo, lo que yo he escrito, así se queda. Porque la palabra de Dios tenía que cumplirse. Finalmente, cuando vemos a este hombre hablando con Cristo en la cruz y pidiendo perdón y misericordia, y vemos a Cristo contestarle, vemos en él una promesa valiosa. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. La Biblia de los testigos de Jehová, y no me interesa nunca a mí atacar otras religiones desde el púlpito, pero usted sabe que los testigos de Jehová tienen problemas porque ellos no creen que Cristo es Dios. Y si Cristo no es Dios, tenemos problemas nosotros. Ellos toman ese pasaje y le ponen una coma en la palabra hoy, porque la Biblia de ellos está manipulada. Te aseguro, o en la Reina Valera, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso, porque ellos no creen que el delincuente de la cruz ese día fue al cielo, porque ellos no creen que todo el mundo va para el cielo. Ellos creen que los escogidos van a vivir en la tierra. Bueno, un arroz con mango ahí. Pero la palabra de Dios enseña claramente que Cristo le dijo, hoy tú y yo vamos a estar jangueando en el cielo ahí arriba. Hoy. Ese día, cuando ese hombre cerró los ojos, no sabemos a qué hora,
pero probablemente a la misma hora que Jesús murió, a las 3 de la tarde, ese día Él entró con vestiduras nuevas, con ropa nueva, con un rostro nuevo, con una personalidad nueva, con una vida eterna de la mano de Jesús al lugar eterno del paraíso. El mismo lugar que Cristo ha reservado para nosotros. Y fíjense que la palabra paraíso ha causado muchísima discusión en el mundo teológico, pero la palabra paraíso en realidad en el griego y en el latín lo que significa es jardín, garden. La Biblia comienza hablando de un jardín, en el jardín del Edén, cuando Dios pone al primer hombre, la primera mujer, y pone dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Y ustedes recuerdan la historia, que no solamente Adán y Eva estaban allí, también estaba la serpiente, ¿verdad?, que creó aquel problema cuando el hombre y la mujer comieron del árbol del bien y el mal. Y fueron finalmente expulsados de aquel jardín que en latín es paradiso o paraíso, que es la misma palabra que Jesús usa aquí. Después la Biblia comienza en el libro de Génesis con un jardín y va a terminar con un jardín, con un garden, porque en el libro de Apocalipsis habla también de que hay un jardín en el cielo y hay un árbol, pero ya no hay el árbol del bien y el mal, porque el bien y el mal no existen, ni hay serpiente, ni hay nada, porque el mal va a ser acabado, Satanás va a ser condenado, y lo único que hay en el centro del jardín, en el libro de Apocalipsis, es el árbol de la vida eterna, que ha sido prometida a todos aquellos que depositan su fe en Cristo. Pero entre el medio de Génesis y Apocalipsis, el principio y el fin de la Biblia, está esta historia cuando Cristo le dice, hoy tú y yo vamos para el jardín. Y es, por así decirlo, un anticipo de la promesa que es hecha a nosotros. Entonces, en el medio de la Biblia, nosotros vemos a Jesús hacer esta extraordinaria promesa que es, por así decirlo, un adelanto. De las 7 palabras que Jesús va a pronunciar en la cruz, la primera es cuando Él se encuentra levantado, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero la segunda, que es esta, es la única promesa que Cristo hace desde la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de eso, Él le va a decir al discípulo, mujer, ahí a tu hijo y a tu madre. Después Él cuando va a ser levantado, dice, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, está cumplido. Y finalmente, en tu alma encomiendo mi espíritu. Que son las frases que estaremos discutiendo en los próximos mensajes. Pero hoy terminamos con esta historia de que un hombre que vivió una vida de miseria, una vida de crimen, una vida de dolor, una vida desperdiciada, una vida de deshonra, una vida de violencia probablemente, una vida de crimen, encontró minutos antes de morir salvación y vida eterna en la persona de Jesucristo. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Por lo menos 2 cosas. Número 1, no debemos tirar la toalla con aquellos seres humanos alrededor nuestro a quienes le predicamos, a quienes le compartimos las buenas nuevas del Evangelio, porque mientras hay vida, hay esperanza. Después que pasemos de esta vida, no hay esperanza. En el cielo y en el infierno no hay vuelta atrás. Y número 2, no importa el pecado que tú y yo hayamos cometido. Porque lo más probable es que tú y yo, moralmente hablando, somos mejores que el delincuente de la cruz. Estos individuos probablemente asesinaron personas, probablemente participaron de movimientos que dieron al traste con la muerte de individuos, a lo mejor robaron, a lo mejor cometieron crímenes violentos, y la verdad es que tú y yo podríamos decir, bueno, no tenemos ese tipo de culpa delante de Dios, pero si ese delincuente fue perdonado por Cristo, Cristo también te puede perdonar tu pecado. Él puede perdonar tu envidia, Él puede perdonar lo chismoso que tú eres, Él puede perdonar tu avaricia, Él puede perdonar tu odio, Él puede perdonar aquella cosa horrible que tú hiciste y que a veces no te deja dormir de noche. Tráelo a los pies de Cristo, que Cristo perdona todo pecado. Porque la sangre de Cristo derramada en la cruz, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. No hay falta que nosotros no traigamos a los pies de la cruz que no pueda recibir la palabra de Jesús. De cierto te digo que tú también puedes estar conmigo en el paraíso. Amén. Nos ponemos de pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos la misericordia de Cristo aún momentos antes de morir.
abriendo las puertas del cielo para todos aquellos que quieren recibir el perdón y la vida eterna. Bendito sea tu nombre. Gracias. Gracias por ese acto de salvación y esa disponibilidad de que todos nosotros podemos también encontrar perdón en ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir vidas santas delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.